Qué privilegio me da, mi Señor, el poder dirigir este culto y saludar a todos nuestros hermanos que hoy nos sintonizan en suelo nacional y a quienes nos acompañan desde fuera de nuestras fronteras. Ahora preparémonos para la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto, un placer, hermanos. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en este domingo, 1 de agosto. Y vamos a abrir en el Salmo 95. Y ahí vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos, hermanos. Sé del gozo que tenemos hoy como iglesia, el poder estar celebrando este culto al Señor, quien es digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria. Leemos en el Salmo 95 los versículos 1 al 7 de la siguiente manera: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus caminos sostiene las profundidades de la tierra, y el mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila y el rebaño que Él tiene a su cuidado. Oremos en el nombre del Señor e invocamos su presencia en esta oportunidad que nos da de congregarnos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por esta bendición tan rica, tan linda, Señor. Qué agradable, oh Dios, es estar en tu presencia, oh Dios, en esta mañana, Señor, en familia, Señor. Gracias una vez más por esta bendición tan maravillosa que nos das, oh Dios, de poder congregarnos, oh Dios, ahí en la sala, Señor, de nuestro hogar o en el cuarto donde usted se encuentre en este momento. En el nombre de Jesús, sea usted bendecido y bendecida. Y en el nombre de Jesús, damos gracias e invocamos, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, oh Dios, para poder ser edificados, oh Dios, para poder ministrarte y a la vez salir también de este culto, oh Dios, ministrados. Esto te lo ofrecemos en acción de gracias, en el todopoderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Leo para ustedes el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cantemos con júbilo este hermoso himno titulado Oh amor que excede a todos.
Las actividades de nuestra iglesia para la próxima semana son las siguientes, todas en forma virtual. Lunes, momentos de reflexión a las 7 de la mañana. Martes, estudio bíblico en línea a las 7 de la noche. Miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. Jueves, grupo Ágape en línea a las 7:30 de la noche. Es un lindo momento para compartir con nuestros hermanos. Viernes, lectura de la palabra a las 7 de la mañana. Sábado, reunión de jóvenes en línea a las 7 de la noche. Esta reunión se celebra cada 15 días. Si desea más información de las actividades de la iglesia, puede llamar al 2222-0360 o al 8302-0470 de lunes a viernes en horario de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aprovecho la oportunidad para que nos acompañen el próximo domingo a las 8, el domingo 8, en el culto virtual de las 10:30 de la mañana por este mismo canal. Si aún no se ha suscrito a este canal, lo invito a hacer clic en el icono de la campanilla. Damos gracias al Señor en esta oportunidad también en que podemos venir ante el altar del Señor en acción de gracias. Sí, en acción de gracias, hermanos, pero también con algunas peticiones que tenemos delante de Él como personas, también como familia y quizás también hasta como vecinos y como amigos que tenemos a nuestro alrededor, que quizás nos dicen: hermano, ore por mí en porque estoy pasando ciertas situaciones. Es un momento entonces, hermanos y hermanas, para podernos llegar con confianza, sí, confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo en el Salmo 108. Vean qué lindo lo que dice aquí en el Salmo 108. Dice: mi corazón, el verso 1, está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Sí, hermanos y hermanas, a pesar de que si estamos un poco enfermos o un poco con algunas situaciones en nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo que vive confiado 100% en el Señor, hermanos. Sí, Él es nuestra confianza, Él es nuestra paz, Él es amor y Él sabe lo que somos, cada uno de nosotros. Somos vulnerables, sujetos a riesgos, a todo, hermanos. Conoce nuestra condición, hermanos. Así es que lleguémonos ante su presencia en este momento. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, honramos tu nombre, oh Dios, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en esta mañana, y exaltamos, oh Dios, tu santo y glorioso nombre, por encima de todos los nombres, oh Dios, que existen, Señor, en esta tierra, Señor. El nombre tuyo, oh Dios, cuando el enemigo lo escucha, huye, escapa, en el nombre de Jesús. Y en esta oportunidad, oh Dios, estamos orando en el nombre de Jesús, en acción de gracias, oh Dios, suplicándote, Señor, implorándote, Señor, clamando a ti desde lo más profundo, oh Dios, de nuestro ser, oh Dios, por misericordia, Señor, por compasión para cada uno de nosotros, oh Dios. Y en este momento, Señor Jesús, estamos agradecidos, oh Dios, contigo, por todo lo bueno y maravilloso que has estado haciendo a través de tu pueblo, Señor, en diferentes manifestaciones. En la multiforme gracia tuya, oh Dios, está sobre nosotros, con nosotros, dentro de nosotros, entre nosotros, oh Dios. Y te damos honor y gloria, Señor, por esa bendición tan maravillosa que nos das, oh Dios. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oh Dios.
Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes, oh Dios, que nos des fuerzas, oh Dios, que ministres, oh Dios, el cuerpo, la mente y el espíritu de mi hermana, de mi hermano, oh Dios, de los niños, oh Dios, de los preadolescentes, de los adolescentes, de los jóvenes, oh Dios, de los adultos jóvenes, de los adultos mayores, oh Dios, de cuanta persona, oh Dios, llegue a esta oración, oh Dios, que experimente, Señor, algo diferente en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que el poder del Todopoderoso, oh Dios, sea, Padre Santo, sobre cada hermano y sobre cada hermana en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús, por nuestra nación una vez más, oh Dios, por nuestro país, oh Dios, por nuestra patria, Señor, por nuestros gobernantes, oh Dios, por los políticos, oh Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que estos señores tengan temor, Señor, a no nombrar tu nombre, Señor, y a reconocerte, Señor, como único, como suficiente Salvador de su vida y también como única persona en la cual podemos confiar, oh Dios, y que nos está sacando adelante en esta situación tan fuerte que nos está socavando, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, ten misericordia de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y nuestro Redentor. Aleluya. Amén y amén. Les invito, hermanos, a ser parte de la obra del Señor, ofreciendo nuestras ofrendas y diezmos. Mientras lo hacemos, entonemos el himno titulado Oh Dios, sé tú mi visión.
Demos gracias a Dios por estas ofrendas. Señor, recibe estas ofrendas y diezmos como muestra de nuestro agradecimiento por lo mucho que tú nos provees, y haz que se multipliquen para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Amén. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 10 al 13. Y dice de la siguiente manera: el que es fiel en lo muy poco, también lo es más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también lo es más es justo, es injusto, perdón. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Preparémonos para escuchar el mensaje que Dios ha puesto en la mente, corazón y labios de nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. Hay gratitud y gozo en todo nuestro ser en este nuevo domingo en que tenemos la bendición de juntos podemos expresar nuestra alabanza, nuestra adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que es digno de honra y de gloria, al que está sentado en las alturas, al que vive por los siglos de los siglos. Es una buena ocasión, hermana y hermano, para decir con el Juan de Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Apocalipsis 5:9 estábamos leyendo esa palabra tan linda. Hoy es domingo, hermanos y hermanas de Santa Cena, día de conmemorar el sacrificio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Hoy celebramos, hermanos y hermanas, el sacramento, de la Santa Cena. Es sublime, ese sublime día que nos transporta al Gólgota, como también nos transporta al de la tumba vacía, así como nos transporta a la promesa de que Cristo Jesús, Cristo Jesús volverá otra vez y vendrá en las nubes a llevarse a sus moradas a aquellos que le han sido fieles. Vayamos, hermanas y hermanos, preparándonos, y si hay algo que poner a derecho ante Dios, hagámoslo, hermanos, y juntos podamos disfrutar sin culpa, sin ninguna vergüenza y sin ningún señalamiento de los elementos del pan, que es símbolo del cuerpo, y el vino, símbolo de la sangre que Cristo Jesús ha entregado y se vació por completo en favor de nuestra sanidad, y además de garantizarnos el perdón de nuestros pecados en forma absoluta y completa, hermanos. Es una bendición grande, hermanos, sinceramente. Y aquí, hermanos, tratando de motivar un poco el tema de predicación que tenemos para esta oportunidad, hermanos, uno de los aspectos, hermanos, importantes
de la vida en la familia de hoy es la sabia toma de decisiones, hermanos, sí, en especial aquellas que tienen que ver, sí, con los aspectos de la economía y las finanzas familiares, hermanos, sí. La realidad que nos circunda a nuestro alrededor es seria, hermanos, por cuanto esta pandemia ha afectado el todo de la dinámica social, de la dinámica económica, política en el mundo, hermanos. Sí, entonces, si bien es cierto, hermanas y hermanos, que el gobierno ha tomado y seguirá tomando las decisiones correspondientes, hermanos, esas decisiones nos corresponde a cada uno en particular, a cada familia en particular, asumir un rol el cual como discípulos y discípulas de Cristo nos vemos sin excepción en la responsabilidad de tener sumo cuidado con la mayordomía de los recursos económicos, materiales, financieros que Dios nos ha puesto o ponga en nuestras manos, hermanos. Sí, estos son los mejores tiempos, sí, para ver formas de aprender a administrar, a sacar el mejor provecho de lo que Dios nos está bendiciendo y ver, hermana y hermano, cómo administrarlo de manera que agrade a nuestro Dios, hermanos. Así como no comprometer nuestro testimonio, hermanos. Por eso es que a partir de hoy, el 8 y el 15 de agosto, hermanos, durante estos 3 domingos, estaremos compartiendo una serie de temas que tienen que ver con la importancia, hermanos, de la mayordomía, de las finanzas en la familia, hermanos. Es un tema sumamente importante, hermanos. Trataremos de ver si en estos días tendremos a un hermano invitado de nuestra casa con una gran experiencia espiritual y profesional, así como personal en el campo del manejo de las finanzas familiares. Este hermano nos estará brindando estos próximos domingos información muy valiosa a partir, eso sí, de la palabra de Dios, en función de ser mayordomos fieles de las bendiciones materiales que Dios nos pone en nuestras manos, hermanos. Sí, eso es un tiempo importante en el cual tenemos que aprender o reaprender o desaprender algunas cosas que no son correctas. Y tratando de ir introduciéndonos en el tema que tenemos para este domingo, hermanas y hermanos, una de las formas que usó nuestro Señor Jesús para enseñarnos las maravillas del reino de Dios, hermanos, fue mediante parábolas. ¿Sí? En algunas de sus parábolas se refiere a cómo manejar las finanzas y los bienes temporales. ¿Sí? La Biblia, hermana y hermano, contiene muchos versículos sobre la importancia de la oración, así como acerca de la importancia de profundizar la fe, pero también hay más de 2.300 versículos en la palabra de Dios relacionados con el tema del uso y manejo del dinero y de las posesiones, hermanos. Sí. Esto nos comunica entonces que tenemos en este maravilloso libro, hermanos, que nos revela su claro propósito para una vida sabia, para una sabia mayordomía personal o familiar, e incluso también a nivel de la sociedad en general, hermanos. Y es que hermanos y hermanas, de las consecuencias directas para nuestra vida de disfrutar de la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, es la sabia administración, ¿sí?, de nuestra vida y de los bienes que Dios nos da cada día, hermanos.
Sí, 2 Corintios 5:17 nos dice, un texto que usted se lo sabe muy bien, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo consiguiente, nuestra vida en Cristo ahora tiene que ser con modelos completamente diferentes, hermanos. Y entonces, para hablar previo a la mayordomía de los bienes y su manejo, sea en familia o a manera personal, permítame primero que nada partir de 4 principios muy importantes. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee en la Biblia es que Dios es el dueño de todo, del mundo y de lo que hay en él. Y en otro lado dice, mía es la plata, mía es el oro, dice en Ageo 2:8. Y en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El segundo gran principio, hermanos, respecto al dinero, hermanos, y a las posesiones, es que todas las cosas provienen de Dios. La Biblia dice que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él, hermanos. Además, la Biblia nos advierte el peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos, hermanos. Sí, si no dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, dice, para hacer las riquezas. Dice Deuteronomio 8:18, hermanos. Sí. El tercer principio nos lo dice un señor reconocido de nombre Larry Burkett y dice lo siguiente: la generosidad es una expresión externa de una condición espiritual interna. Por lo tanto, la forma en que manejamos el dinero o las posesiones que Dios nos da es una demostración externa de una condición espiritual interna, hermanos. Y el cuarto principio lo hallamos en Filipenses 4 del 10 al 13. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo nos exhorta a entender que estamos llamados a un estilo de vida de ser felices en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado. Sí, hermanos, esto se llama ni más ni menos que la doctrina del contentamiento, hermanos. Esos 4 principios son sumamente importantes a manera de ir introduciéndonos en el tema de la mayordomía, de las finanzas personales o familiares. Con estos 4 principios en mente, nos adentraremos entonces en el texto bíblico en el cual hoy hemos escogido, hermanos. Primeramente, debo aclarar que provienen de una parábola que se desarrolla en un contexto particular, ¿sí? Por cuanto al menos Lucas lo escribe, que son parte de otras parábolas, como por ejemplo el rico y Lázaro, que está en Lucas 19:31, el rico y el insensato, que está en Lucas 12:16 al 21, y está el mayordomo infiel, esta que estamos hablando en esta mañana en Lucas 16. Y las mismas son dichas en especial a sus discípulos. No obstante, y como siempre, a menudo vemos ahí que los fariseos están con los oídos muy abiertos, según nos lo dice en el verso 14. Eso sí, con un contenido enfocado en el uso de los bienes económicos, hermanos. Y una pregunta medular, hermana y hermano, dentro del proceso del discipulado debe ser: ¿en cómo hago uso de los bienes económicos, hermanos? Y materiales, sí, que Dios nos ha dado. ¿Cómo hago uso de eso, hermanos? ¿Cómo estoy haciendo eso, hermanos? Y entonces aquí vendría la pregunta, otra pregunta importante: ¿qué son las parábolas? Esa palabra tan rara.
Bueno, en sí son un mecanismo pedagógico que Jesús nuestro Señor usaba más para que a través de diversas preguntas, ¿sí?, que generan dicho mecanismo de enseñanza, las personas pudieran llegar a sus propias conclusiones, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para así llegar a respuestas congruentes, y de allí que dicho mecanismo se requiere una actitud de atenta escucha, ¿sí?, por cuanto no aceptan respuestas ligeras e inmediatas a situaciones que requieran decisiones serias para el sano desarrollo de la vida. En otras palabras, las personas que escuchaban las parábolas tenían que estar ahí, escuchar, para entonces a partir de ese mecanismo de enseñanza sacar conclusiones. ¿Qué implican dichas formas de enseñanza de la parábola? Bueno, las parábolas de Jesús no son para entretener con revelaciones de los misterios fuera de esta órbita, hermanos. O la parábola no es para entretener con meros conceptos. Las parábolas no son para distraer o divertir o hacer sentir bien al público que las está escuchando, hermanos. Eran demasiados ya los maestros que hacían esto en el tiempo de Jesús. Y Jesús, el Hijo de Dios, no entraría, hermanos, en dicho juego, hermanos. Debemos de entender entonces que estamos hablando del Evangelio de Cristo. El Evangelio, hermana y hermano, son buenas nuevas, son buenas noticias, son para liberar al cautivo, al oprimido, para sanar, para dar buenas nuevas de que se puede ser mejor, pero si nos sometemos a los principios que emergen del mismo Evangelio de Cristo, y si dependemos de la bondad de Dios, hermanos. Cristo Jesús no vino a este mundo a morir en una cruenta cruz, ni menos resucitó, hermanos, para que las personas se sientan bien y sigan siendo igual, sino más bien vino para sacarnos de la modorra, hermanos, sí, de la conformidad, hermanos, de un estado pecaminoso, y así, hermanos, liberarnos para vivir, hermana y hermano, una vida a plenitud y en abundancia, de manera eterna, hermanos, con Él y en Él, hermanos. Entonces, las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y llevan el propósito fundamental de levantarnos, de liberarnos, a despertarnos del ocio y a entregarnos a una vida de prácticas saludables y coherentes con la ética que requiere el Evangelio de Cristo. ¿Esto para qué? Para llevarnos a la práctica de los deberes cristianos, como el hacer el bien y el ser fieles en la administración de los dones y de los bienes que el Señor Jesús nos ha encomendado, hermanos. Sí, por lo tanto, esta parábola, ni más ni menos, nos recuerda en sí lo que somos, hermanos: administradores de la multiforme gracia de Dios, según 1 Pedro capítulo 4, verso 10, hermanos. Esta parábola, para ir introduciéndonos en la parábola, nos presenta a una persona de muy buena posición económica, y es un empresario, ¿sí? Y que para administrar su empresa contrató a un mayordomo, quien al menos se cree que ese mayordomo tiene mucha y muy buena habilidad para administrar los recursos de dicha empresa. Entonces a este hombre lo contratan, mas sin embargo, al tiempo de haberse contratado, su conducta, dice el texto bíblico, que no ha sido fiel, y el error de su administración le ha costado una seria acusación por malgastar sus bienes, dice el texto en Dios habla hoy. Y esto llegó a oídos
del empresario, y por tanto es llamado a dar cuenta de los bienes que habían sido puestos en sus manos para administrarlo, hermanos. Sí, ese es el contexto de esta parábola, hermanos. Esa es la historia que el Señor está contando. Recordemos un momentito más los 4 principios anteriores que vimos hace unos minutos atrás. El primer principio, hermana y hermano, respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee, hermanos, en la Biblia, es que Dios es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él, hermanos. Mía es la plata, mía es el oro, Ageo 2:8 dice. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Salmo 24:1, hermanos. Sí. El segundo principio, hermanos, respecto al dinero y a las posesiones, es que todas las cosas provienen de Dios. La Biblia dice que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Además, la Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos, hermanos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8:18, hermanos. El tercer principio que nos enseña el hermano Burket, él manifestó lo siguiente: la generosidad es una expresión externa de una condición espiritual interna, hermanos, y que la forma en que manejamos el dinero o las posesiones que Dios nos da es una demostración externa de una condición espiritual interna, hermanos. Y el cuarto principio lo hallamos en Filipenses 4, del 10 al 13. Y ahí el Espíritu Santo nos exhorta a entender que estamos llamados a un estilo de vida de ser felices en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado. Esto se llama doctrina entonces del contentamiento, hermanos. Con estos principios 2 veces ya recordados, hermanos, entonces es bueno hacer un examen general y veremos si estos principios se han cumplido en esta enseñanza de la parábola. Primeramente dice que el amo viene a pedir cuentas al mayordomo infiel, y el mayordomo infiel dice: ¿y ahora qué hago? Con ello está demostrando una reacción en lugar de ver formas de una proactividad, hermanos. Por otra parte, vemos sagacidad del mayordomo infiel al justificarse internamente para ver cómo hace para salir de la situación, evidenciando con ello falta de humildad para reconocer su error, hermanos. Si me están siguiendo en el texto bíblico, en el verso 4, veamos la reacción de este hombre. Dice: ya sé lo que haré. Aquí se evidencia ver la forma de aplicar el famoso tráfico de influencias, entonces, ¿verdad? Esto con el fin de ¿qué? De reducir las cuentas y alterar los números. En el verso 8, la reacción del amo es alabar la viveza con que ha procedido en favor de salvar entonces su posición. ¿Cómo? Alterando los libros. Y allí es donde empieza la aplicación de dicha manía. Se desprenden, al menos me parece a mí, 3 enseñanzas prácticas, hermanos, de aquí. Primero, cómo sacar provecho de dicha perspicacia para hacer el bien, hermanos. La segunda, que los que hacen mal al parecer tienen éxito en las cosas temporales que los hijos de Dios. Sí. Y la tercera, que si los que hacen cosas malas hacia sus amigos, aún siendo malos, cuán mejor deberíamos
los discípulos de Cristo Jesús, portarnos bien con nuestros hermanos o con nuestros prójimos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos está tratando de indicar nuestro Señor Jesús entonces en esta parábola? Veamos. En el verso 9, la sagacidad de los hombres del mundo consiste en llevar sus negocios de tal manera que le rindan los beneficios seguros y duraderos, aun cuando algún día tendrán que dejar a otros todos esos beneficios materiales. Sí. Pero la prudencia y la sagacidad de los discípulos de Cristo consiste en hacer tal uso de las riquezas que los beneficios adquiridos por medio de ellas perduren para toda la eternidad, hermanos. El segundo, el Señor Jesús llama injustas a las riquezas materiales porque en algunos casos, hermanos, su adquisición y su uso implican tanta iniquidad, hermanos, que quien haya visto esto en sus más profundos pensamientos, bien pudiera referirse a ello llamándolo riqueza de maldad, hermanos. Sí. Tercero, si no hacemos un uso adecuado, hermanos y hermanas, de los dones materiales o comunes que Dios nos da, producto del esfuerzo quizás de años, el esfuerzo académico, del esfuerzo profesional o del esfuerzo del oficio que hacemos o de la pensión que recibimos, ¿cómo haremos buen uso de aquellos dones que la gracia de Dios nos da mediante el Espíritu Santo, hermanos? Y cuarto, nuestra infidelidad en el uso de lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? El dinero, las posesiones materiales, etcétera, donde incluso los mundanos pueden portarse a veces correctamente, nos incapacita para recibir del Señor gracias copiosas, hermanos, que nos otorgarían amplia entrada en el reino eterno, hermanos. Las riquezas de este mundo son muy poco, hermanos. Las riquezas espirituales son lo mucho, hermanos. Si no somos fieles en lo muy poco, ¿cómo seremos fieles en lo mucho, hermanos? Quien sirve a Dios y al prójimo, hermanos, con el dinero de su bolsillo, es seguro que le servirá, hermanos, con la piedad del corazón, hermanos. Pero quien entierra el talento, hermanos, de la generosidad, también enterrará aquellos talentos de la espiritualidad, hermanos. Por otra parte, si no somos fieles en las riquezas injustas, hermanos, y pasajeras, es decir, en las falsas, pregunto, ¿qué de lo verdadero? Y quinto, solo lo que conduce a la eternidad es verdadero, hermanos, pues nos hace ricos por dentro y para siempre, hermanos. Vean los versículos 12 y 15. Lo demás, si nos es necesario y conveniente, nos será añadido, hermanos, según nos dice en Mateo 6, verso 33. Sexto, si no somos fieles en aquello que es ajeno, en los bienes de este mundo, por ejemplo, en el dinero, en las posesiones, que en las cosas de Dios, y nosotros somos solamente mayordomos de ellos, hermanos, ¿cómo se nos dará lo que es nuestro? De allí, al ver el verso 13, hermanos y hermanas, y observar lo que nos advierte el estar en una doble posición, hermanos. Tratando de ir terminando esta reflexión de hoy domingo, es oportuno ver la reacción, hermanos, de unos personajes muy particulares. Sí, se trata de los fariseos. Ellos siempre estaban presentes
en la mayoría de las parábolas de Jesús. ¿Cuál fue su reacción? Vean el verso 14. Jesús se dirige a ellos, dice el texto en el 15, con una reprensión muy clara, muy contundente, y esto por cuanto que ellos manifestaban con sus reacciones. ¿Qué manifestaban ellos ahí? Bueno, un engaño exterior al justificarse a sí mismos delante de los hombres, ¿sí? Pretendiendo que su santidad era la mejor que los demás. ¿Qué más? Su odioso interior, solo conocido por Dios, quien conocía el corazón de ellos y de todos los seres humanos, hermanos, con sus apariencias, ¿sí? Es algo importantísimo que tomar en cuenta, hermanos. Y aquí, hermanos, vale la pena entonces reflexionar en esto, hermanos. Creo que al final el objetivo de las parábolas que nos expresa Jesús es poner mucha atención, pero también provocarnos preguntas y ver a la luz de la inspiración de las Sagradas Escrituras, las cuales son nuestra norma de fe y conducta, y conforme a lo que el Espíritu Santo me indica, nos ponga, hermanos, en evidencia aquello que no está correcto ante los ojos de nuestro Dios con respecto al manejo de las finanzas personales y a nivel de las finanzas familiares, y ver qué podemos hacer por mejorar y mostrar fidelidad, y traducirse esta reflexión en qué. Bueno, si el Espíritu nos habla, hermanos, arrepentirnos, clamar ante Dios por su perdón, y así que enrumbarnos hacia una práctica continua de los 4 principios, todo en función de mostrar una mayor generosidad para aquellos que necesitan de nosotros, hermanos. Así como, ¿qué más? Mostrar fidelidad de nuestros compromisos económicos con la obra del Señor. Todo para poder tan solamente escuchar de labios de nuestro Señor Jesús cuando le oigamos decirnos: bien, buen siervo o buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra pues en el gozo de tu Señor. Espero, hermana y hermano, que esta reflexión nos ayude y que estos temas que vienen posteriormente estos domingos nos acompañe usted también, que pueda invitar a otras personas, pero también que podamos sacar provecho y ver cómo poder administrar mejor los recursos materiales que Dios nos pone en nuestras manos. Dios le bendiga, hermana y hermano. Dios le guarde. Es un gusto, hermanos. Agradecemos a nuestro pastor por el mensaje que Dios puso en su mente y labios en este día. Los invito a entonar el himno Una espiga dorada por el sol, mientras nos preparamos para la celebración de la Santa Cena, que será ministrada por nuestro pastor, Reverendo Rafael Sáenz. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo
del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendecimos al Señor por este momento que podemos celebrar en familia, desde nuestro hogar, la Santa Cena del Señor. Gracias por la compañía de mi esposa en este momento. Vamos a dar inicio entonces a la celebración de la Santa Cena. Y vamos a estar abriendo en el texto bíblico en el capítulo 53 del profeta Isaías, y estaremos leyendo ahí a partir del verso 3. Mi esposa me va a ayudar a leer un versículo cada uno. Usted tiene ahí a la mano la escritura. Vamos a comenzar a partir del verso 3. Leemos en el nombre del Señor su palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cantará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Damos gracias a Dios por la palabra que recién hemos leído. Este texto retrata en vivo lo que fue y lo que hizo de manera profética Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y es que, hermana y hermano, en nuestra iglesia evangélica metodista, hermanos, calificamos este acto de la Santa Cena como el acto que permite que la gracia divina se mueva hacia la vida interna de cada uno. Y es así, hermana y hermano, como fortalecemos la conducción de la gracia preveniente, justificante y santificadora. Estamos agradecidos con el Señor. Hemos sido liberados del pecado y nos sigue guardando del pecado, porque el perdón de parte de Dios es lo más grandioso que cada uno de nosotros hemos recibido. Vamos a leer en la palabra del Señor también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Siempre es un texto que leemos para un momento tan significativo como lo es la Santa Cena del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice la palabra de Dios, que Él tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Este acto, hermana y hermano, es un acto simbólico, en donde nuestro Señor está entregando su cuerpo completamente en sacrificio por cada uno de nosotros. Oremos en el nombre de Jesús por el pan que vamos a estar en esta tarde de mañana compartiendo. Señor, te doy gracias por un momento tan significativo como este. Gracias, oh Dios, por el cuerpo que diste en propiciación por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos invita y nos dice de la siguiente forma: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo comemos en acción de gracias en memoria del Señor. Asimismo, la palabra del Señor nos sigue diciendo que tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Oramos en acción de gracias para recibir esta bendición tan grande. Señor, gracias por la sangre que vertiste en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados y ofrecernos, oh Dios, tu justificación, tu declaración de que no hay pecado, Señor, de que ya ahora somos limpios y ante Dios, oh Dios, hemos sido justificados. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Amén. Tomamos de la copa. Esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de Él. Estamos rememorando en este momento ese momento definitivo y definitorio para cada uno de nosotros. Así pues, concluye el apóstol diciéndonos: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo Jesús viene otra vez. Sí, hermanos, estemos listos, estemos preparados. En cualquier momento viene otra vez el Señor por su iglesia. Mi esposa estará concluyendo esta parte con la lectura muy bonita afín a este momento. Podemos buscar en nuestra Biblia, se encuentra en Filipenses 2, del 5 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios les guarde y les siga protegiendo y acompañando. Bendiciones. Bendiciones. Entonemos el himno final titulado Salvador, a ti me rindo. Les recuerdo que nos acompañen el próximo domingo 8 de agosto por este mismo canal a las 10:30 de la mañana. Un fuerte abrazo. Tengan una semana muy bendecida. Salvador, a ti me rindo.
Escuchamos la palabra del Señor, esta vez en Hebreos 13, los versos 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Oremos para ser bendecidos por el Señor. Señor, muchísimas gracias, oh Dios. Muchísimas gracias por este culto de este día, oh Dios. Es para ti, Señor. Es para tu honra, es para tu gloria, Señor. Gracias por lo que nos has hablado, por lo que nos has compartido, Señor. Lo atesoramos en nuestro corazón y lo vamos a ir asimilando, Señor, y comprendiendo para ponerlo en práctica para bien de nuestras vidas, y así como discípulos tuyos seguir exaltando tu santo y glorioso nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su vida en familia, en el nombre de Jesús.
Amén.